la liberación social en Rusia. La llamada dictadura del proletariado no ha instaurado el socialismo, sino el dominio de una nueva burocracia sobre el proletariado y el resto de la sociedad. Lo que más temen los autócratas rusos y sus partidarios es que el triunfo del socialismo libertario en España demuestre a sus ciegos seguidores que la tan cacareada necesidad de una dictadura no es más que un fraude que en Rusia se ha saldado con el despotismo de Stalin y en España ha de servir para que las fuerzas contrarrevolucionarias aplasten la revolución de los obreros y los campesinos. Tras varias décadas de adoctrinamiento anticomunista, cuesta adoptar una perspectiva que permita la evolución objetiva del grado de colaboración entre el bolchevismo y el liberalismo occidental en su disposición de la revolución popular. Pero sin esta perspectiva no creo que no se pueda entender este capítulo de la historia de España. Con este breve esbozo, parcial pero creo que fiel, como telón de fondo, quisiera volver a la versión de Jackson de esta etapa de la Guerra Civil Española. Jackson supone que el apoyo soviético a la causa republicana de España respondía a dos motivos. Primero, la seguridad de su propio régimen soviético. Segundo, la esperanza de que la victoria republicana promoviera en todo el mundo la causa de la revolución popular, con la que los dirigentes soviéticos buscaban identificarse. A juicio de Jackson, si no se insistieron en lograr sus metas revolucionarias, fue porque por el momento era esencial no alarmar a la clase media de los gobiernos occidentales. En lo que respecta a la seguridad del régimen soviético, no cabe duda de que Jackson está en lo cierto. Es evidente que el apoyo soviético a la República respondía a su deseo de hacer causa común con las democracias occidentales contra la amenaza del fascismo. Sin embargo, la concepción de Jackson de la Unión Soviética como potencia revolucionaria que anhelará la victoria republicana para reavivar el impulso interrumpido en pos de la revolución mundial quisiera identificarse con la causa de la revolución popular en todo el mundo. Me parece errónea por completo. Jackson no aporta ninguna prueba que corrobore su interpretación de la política soviética, y yo tampoco conozco ninguna. Es curioso ver hasta qué punto eran distintas las interacciones de este hecho en tiempos de la Guerra Civil, no solo la de los anarquistas como Rocker, sino también la de los analistas políticos como Gerald Brennan, Franz Borkenau, que estaban muy familiarizados con la situación en España. Brennan apunta que la política contrarrevolucionaria de los comunistas, muy sensata a su entender, era la política que más convenía a los propios comunistas. Rusia es un régimen totalitario gobernado por una burocracia, la mentalidad de sus dirigentes, que han llegado al poder tras la revolución más terrible de la historia, es cínica y oportunista, y el tejido entero de su estado es dogmático y autoritario. Esperar que semejantes figuras pudieran liderar la revolución social en un país como España, que aúna el más ardiente idealismo con un carácter independiente en grado sumo, estaba fuera de lugar. Es cierto que los rusos pueden despertar el idealismo de sus admirables extranjeros, pero solo han sabido canalizarlo para crear un estado burocrático férreo en el que todos piensan igual y cada cual obedece las órdenes de su superior. Brennan no advierte ningún indicio de un supuesto interés soviético por la revolución popular en la actuación de Rusia en España. Al contrario, la política comunista se caracterizaba por oponerse incluso a las colectividades rurales e industriales que habían surgido de forma espontánea e inundar el país de policía que, al igual que la OGPU rusa, daba prioridad a las órdenes del partido sobre el Ministerio del Interior. Los comunistas estaban decididos a suprimir cualquier tentativa de espontaneidad, de acto de palabra u acto. Pues su historia y su naturaleza les hacía recelar de cualquier manifestación local o espontánea y confiar ciegamente en el orden, la disciplina y la uniformidad burocrática, lo que los situaba en franca oposición con las fuerzas revolucionarias españolas. Como añade Brennan, los rusos retiraron su apoyo en cuanto se hizo evidente que los ingleses no iban a cambiar su política de contemporización
lo que no dejaba de confirmar la tesis de que el apoyo soviético a la República se basaba solo en consideraciones vinculadas a la política exterior rusa. El análisis de Borkenau es similar. Aprueba la política comunista por considerarla eficaz, pero señala que los comunistas pusieron fin a las actividades sociales revolucionarias y se reafirmaron en su convicción de que no había que fomentar la revolución, sino limitarse a defender el gobierno legítimo. En general, la política comunista en España no respondía a las necesidades de la contienda militar, sino a los intereses de la potencia extranjera que intervenían en ella, Rusia. Un país con un pasado pero ningún presente revolucionario, los comunistas no se marcaron el objetivo de transformar aquel euticiasmo caótico en un euticiasmo disciplinado, como a juicio de Börkenan hubiera convenido, sino en sustituir los movimientos populares por acciones militares y administrativas disciplinadas y librarse luego de los primeros. Esta política, señala, era contraria a los intereses y reivindicaciones de las masas, y por lo tanto les hacía perder respaldo popular. Las masas, desilusionadas y apáticas, no lucharían ya por defender una dictadura comunista que restauraba a los viejos dirigentes e incluso dio muestras de una preferencia manifiesta por las fuerzas policiales del antiguo régimen, tan odiadas ya por el pueblo. Yo diría que los testimonios históricos confirman la interpretación que hace Borkenau de la política comunista y sus efectos, aunque su presupuesto de que la eficacia comunista era necesaria para ganar la guerra a los franquistas es más discutible, como veremos más adelante. Llegados a este punto, parece relevante observar que varios líderes comunistas españoles se vieron forzados a llegar a conclusiones similares, a su pesar. Boyotén aporta varios ejemplos, como el del comandante apodado El Campesino, o el de Jesús Hernández, un ministro del gobierno de Largo Caballero. El primero, tras huir de Rusia en 1949, confesó que había dado por sentada la solidaridad revolucionaria de la Unión Soviética durante la Guerra Civil, en un auténtico alarde de ingenuidad, y tardó mucho en comprender que el Kremlin no está al servicio de los pueblos del mundo, sino que que pone a estos a su servicio, que haciendo gala de una hipocresía y una deslealtad sin parangón, utiliza a la clase obrera internacional a modo de un peón en las intrigas políticas. Hernández, en un discurso pronunciado al término de la Guerra Civil, admite que los dirigentes comunistas españoles actuaron más como súbditos soviéticos que como hijos del pueblo español. Parecerá absurdo, añade, pero nuestra educación bajo la tutela soviética nos había deformado hasta tal punto que nos sentíamos absolutamente desarraigados. Nos extirparon nuestra alma nacional para poner en su lugar un internacionalismo furibundo que comenzaba y terminaba en las torres del Kremlin. En 1921, poco después del tercer congreso de la Internacional Comunista, el holandés de extrema izquierda Hernán Gorter escribió que el Congreso ha decidido que el destino de la revolución mundial en la actualidad La corriente de opinión que anhelaba una revolución mundial ha sido expulsada de la Internacional rusa. Los partidarios comunistas de la Europa occidental y el resto del mundo que siguen afiliados a la intervención rusa pasarán a ser meros medios para salvaguardar la Revolución rusa y la República Soviética. La predicción no podía ser más certera. La tesis de Jackson de que a finales de los años 30 la Unión Soviética era una potencia revolucionaria, o incluso de que los líderes soviéticos se identificaban con la Revolución Mundial, no tiene ningún fundamento objetivo. Es un malentendido que va de la mano con el mito norteamericano de que la Guerra Fría sobre la conspiración internacional comunista, dirigida desde Moscú o actualmente desde Pekín, para justificar sus propias políticas intervencionistas. Volviendo a la España revolucionaria, Jackson describe en estos términos la primera fase de la colectivización, los sindicatos madrileños.
Como los de Barcelona y Valencia abusaron de su repentina autoridad para colocar el cartel de incautado en toda clase de edificios y vehículos. ¿Se trata realmente de un abuso de autoridad? Jackson no lo explica. La propia formulación que emplea da fe a su aversión a reconocer la realidad de la situación revolucionaria, a pesar de estar tratando de una crisis de autoridad republicana. Cuando afirma que los trabajadores abusaron de su repentina autoridad, en sus expropiaciones se basa en juicios morales que recuerdan a los de Ethel Paul cuando describía la reforma agraria en Vietnam como una cuestión de saquear a los vecinos, a los que Franz Birkenau cuando define la expropiación de la Unión Soviética como un robo que delataba cierto grado de indiferencia moral. En cuestión de meses, prosigue Jackson, la marea revolucionaria comenzó a declinar en Cataluña. Tras continuos problemas de víveres y abastecimiento, la administración de pueblos, puestos fronterizos y empresas de servicio público les hizo comprender a los anarquistas la insospechada complejidad de la sociedad moderna. En Barcelona, el cándido optimismo que celebraba las victorias revolucionarias del pasado mes de agosto dio paso al resentimiento y a la sensación de haber sido embaucados de algún modo. Mientras el coste de la vida se duplicaba, el pan escaseaba y la brutalidad policial recordaba los tiempos de la monarquía. El POUM y la prensa anarquista cantaban al unísono las maravillas de la colectivización y atribuían los fracasos de la producción a la política de Valencia, que boicoteaba la economía catalana para favorecer a la burguesía. Justificaron la pérdida de Málaga apelando a la desmoralización y el desconcierto del proletariado audaz que asistía a la constante deriva hacia la derecha del gobierno de Valencia. Es evidente que Jackson considera esta interpretación izquierdista de los hechos un absoluto disparate y cree que, de hecho, los problemas habían atribuirse a la incompetencia y a la deslealtad anarquista. En Cataluña, los comités de fábrica de la CNT se arriesgaban en la producción de armamento con la excusa de que el gobierno les escatimaba las materias primas y favorecía a la burguesía. En realidad, la marea revolucionaria comenzó a declinar en Cataluña tras la arremetida de la clase media liderada por el Partido Comunista y no tuvo nada que ver con la complejidad de la sociedad moderna. Por lo demás, es cierto que el gobierno central, dominado por comunistas, trató con relativo éxito de dificultar las operaciones industriales y agrícolas colectivizadas y de desbaratar la colectivización del comercio. Un estudio detenido de las fuentes a las que alude Jackson y otros historiadores revela que las acusaciones anarquistas no carecían de fundamento, como Jackson da a entender. Boyotén aporta gran cantidad de pruebas para respaldar la siguiente conclusión. En las zonas rurales, los comunistas defendieron con ardor a los pequeños y medianos propietarios y terratenientes ante la furia colectivizadora de los campesinos asalariados, la política de los sindicatos, que prohíbe a los campesinos poseer más tierra de la que podían cultivar con sus propias manos, y los comités revolucionarios que requisaban cosechas, interferían en el comercio privado y cobraban la renta a los arrendatarios agrícolas. La política comunista del gobierno fue enunciada con claridad por el ministro de Agricultura. Nuestro lema es el siguiente: la propiedad del pequeño campesino es sagrada, y quienes atentan contra ella deben de ser considerados enemigos del régimen. Gerald Brennan, que no es un absoluto partidario de la colectivización, da cuenta de su fracaso en estos términos. El gobierno central y en particular los comunistas y socialistas que lo integraban querían poner las plantas colectivizadas bajo el control directo del Estado. Con este fin dejaron de proporcionarles el crédito necesario para adquirir materias primas. En cuanto se agotaron las reservas de algodón, las fábricas de tejido dejaron de funcionar. Incluso la industria de armamento catalana se resintió de las medidas de los nuevos órganos burocráticos del Ministerio de Abastecimiento.
Brennan cita las siguientes declaraciones del presidente catalán Companys, representante de la burguesía. Los obreros de las fábricas de armamento de Barcelona habían trabajado 56